Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a Descartados, el podcast familiar de juegos de mesa que llevamos Susana. Hola Susana. Hola, buenas tardes. Y yo que soy Carlos. Hoy vamos a hablar además de un juego que nos ha gustado mucho. Qué raro, ¿eh? También te Qué digo. raro. Qué raro. No, pero sí que es verdad que es un juego al que le hemos dado, creo, más partidas en este año, en lo que llevamos de año, que han sido 4 meses, porque estamos en abril ya. Estamos en abril ya, Estamos sí. en abril, madre mía. Que le hemos dado más partidas que a juegos de los que hablamos el año pasado como los más jugados. No, sí, eso seguro porque llevo ya la cuenta y hemos estado unas cuantas más. El juego del que vamos a hablar hoy es The White Castle, un juego de Sheila Santos e Israel Cendrero, ilustrado por Joan Guardiet, que ha publicado The Beer. Un juego al que al principio, bueno, iba a decir que no le prestamos mucha atención, pero es mentira. Es un juego al que llegamos por otro juego de los mismos autores, Sí, correcto. Los mismos autores, o sea, Yamadais, que son Israel Israel Shea. Sei, hicieron en su momento, pegaron el boom hace unos años, ahora como un par de años, que sacaron el Red Cathedral, También con The Beer, sí. también con The Beer, son juegos de producción propia. Pero a nosotros Red Cathedral no nos llamaba, ni nos llama a día de hoy, nos llama demasiado. Sí que es verdad que es un juego de dados, un rondel de dados, y, y nos podía haber entrado por ahí, pero sí que es verdad que estéticamente ni temáticamente nos decía nada. Así que es un juego al que nunca ni hemos jugado ni hemos probado y interés cero. Es que a ti, bueno, lo hablamos ya en otro programa, si un juego te entra en primer lugar es por la estética, y eso es algo que sí que te pasó con Flowar, otro Sí. juego de Israel y Sheila, en este caso ilustrado por Iván Iserte y que publicó Primigenio, bueno, es un juego de Primigenio de hecho. Am, Muy interesante porque tiene que ver con el mundo empresarial hasta cierto punto. Sí, al final nosotros sí que les conocimos a ellos a través de este juego. Era un juego que es un colocación de trabajadores para cumplir contratos, en el que cada facción, que viene representada por trabajadores de distinto tipo, y cada facción se dedica a hacer un trabajo. Unos recolectan flores, otros hacen el transporte para cumplir esos contratos, Los propios los contratos, propios etcétera. contratos y demás. Entonces, era un juego que a mí estéticamente me llamaba mucho, porque si algún día hablamos de él, que hablaremos de él, es un juego que estéticamente es una preciosidad y que mecánicamente nos llamó mucho la atención, porque en un inicio empezamos a jugarlo mal. Sí, correcto. Si bien uno tiende a intentar aprovechar al máximo posible su turno sin llevarse ninguna penalización, al menos en este tipo de juegos, Flowar va un poco a la contra y podemos intentar forzar situaciones en las que despedir a un trabajador luego nos ayude a recuperarlo o a conseguir otros y encima en el camino molestar al resto de jugadores. Así que en definitiva, despedir a trabajadores forma parte de todo el proceso para luego poder seguir con tu vida. Sí, porque Perdón. no, porque al final es un juego que penaliza, que en teoría penaliza al jugador por generar una revuelta o generar una huelga, pero que al mismo tiempo te premia con poderte llevar a otro trabajador de otro tipo que sí que te venga bien para hacer el trabajo que quieres hacer en esa ronda. Con lo cual, bueno, pues vas generando una serie de inquietudes a los otros jugadores, porque al mismo tiempo, claro, que haya una revuelta, pues encarece el precio de otros de los trabajos, lo que hace que a los demás también les cueste más dinero conseguir hacer esos trabajos. Entonces sí que es verdad que es un juego que engaña en un inicio, porque te da esa sensación de juego fácil de colocar trabajadores y cumplir contratos, y luego te das cuenta de que no. Y eso nos llevó a conocer White Castle. Por lo menos a interesarnos por él antes de que saliera, exacto. Siendo de los mismos autores, pensábamos que también tendría alguna sorpresa y estábamos en lo cierto, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue toda una sorpresa encontrarse con un juego de colocación de trabajadores, de colocación de dados, una caja pequeña, tan pequeña que a veces colocarlo es un dolor de cabeza, Bueno, no es nuestro caso, pero sí. muy contenido en tiempo, porque al final es un juego que en la caja indica que es de 1 a 4 jugadores, tiene modo solitario y llega hasta 4 jugadores, 12 años en adelante. Creo que la edad está muy bien puesta, porque aunque es un juego que es sencillo en cuanto a sus mecánicas, es un juego al que luego sacarle partido a cada jugada sí que necesita tener ese desarrollo como jugador importante. Sí, sí que es un juego que, como dices, yo creo que es muy fácil de aprender, también de enseñar. Y es un juego contenido porque al final se supone que las partidas rondan la hora, como indica normalmente la caja y la web de Devir.
Y esto es así porque además es un juego que es corto. Se compone de 3 rondas con 3 turnos cada una y Sí. tienes ese tiempo limitado y esas acciones limitadas para intentar conseguir el máximo de puntos posible y dejar atrás a los demás. Sí, al final tú sabes que tienes 9 turnos para conseguir hacer el máximo, la máxima cantidad de puntos posible, y 9 turnos a veces se te quedan muy cortitos. No, yo creo que sí que es un juego que es muy ajustado. Luego podemos ir un poquito más al detalle si quieres. Pero quiero hablar un poquito de lo que va. Al final sí que es verdad que al ser un juego euro, podemos llegar a pensar que la temática está un poco impostada, pero sin embargo creo que funciona muy bien. The White Castle nos traslada al periodo Edo, al castillo de Himeji, este castillo blanco precisamente que tenemos tan presente de la cultura japonesa, en el que cada jugador encarna un clan que quiere conseguir el favor del emperador, al final los puntos de los que hablábamos, y en el que diferentes miembros de nuestro clan, los jardineros, los cortesanos o los guerreros, tendrán que ocupar lugares clave del castillo para así, pues eso, conseguir combinaciones. Yo creo que la palabra clave está en combinar. Combinar. ¿No? Tanto de nuevas acciones como de recursos y de puntos. Sí, al final es un juego además muy modulable, en el que la preparación siempre va a ser distinta de una partida a otra. Para que nos entendamos, al final el tablero viene dividido en 3 zonas. Tienes la zona de los jardines, cuya preparación es colocar una serie de cartas. Que representan los estanques, sí. Correcto, que representan los estanques y los jardines. Entonces, son 3 zonas que hay en los jardines, cada una con un par de cartas, una perteneciente al estanque, otra perteneciente a los jardines, y cada par de cartas siempre será distinto de una partida a otra, no tendrá nada que ver una a otra. Luego tendrás la parte de los campos de entrenamiento, donde irán los guerreros. Estos campos de entrenamiento vendrán determinados por unas losetas. Correcto. El primer campo de entrenamiento, que es el más barato para colocar tus guerreros, en el que pagarás 1 de hierro, si no recuerdo mal, nada más que llevará una única loseta, y además esa loseta siempre será de un recurso básico, que puede ser comida, hierro, nácar o punto de victoria o similar. ¿Eran las losetas amarillas? Losetas amarillas. Luego tendrás un segundo campamento que te costará 3 de hierro, y en el que pondrás ya una loseta, en este caso de color azul, que siempre te da pues algo proporcionalmente mejor, que pueden ser puntos de victoria, puede ser que te dé una acción de uno de los dados colocados en el tablero, ya lo veremos después, o otra serie de beneficios. Y luego tendrás un tercer campamento en el que te pedirán 5 de hierro. Evidentemente, cuanto más pagas, mayor es el beneficio. En este caso se compone de 2 losetas, una amarilla básica y una azul pues de recompensas más potentes, si lo quieres indicar así. Y luego tendrías la última zona del tablero, que sería lo que es el palacio en sí, en el que colocaremos a los cortesanos. El palacio se compone de la entrada, en la que tendrás que pagar una cantidad de dinero para colocar a tus cortesanos en la puerta pidiendo esa audiencia con el emperador. Tendrás un primer piso con una serie de cartas que son, si no recuerdo mal, de color naranja, que son las que colocarás en las salas de la parte inferior del Sí, el primer piso tiene 3 cartas, luego el segundo tiene dos que son de color azul. De color azul. Y hay un último piso que entiendo que ya es, creo que era la sala de las mil alfombras. Correcto, o algo así, sí. que era donde ya consigues la audiencia con el emperador, y que tiene una última carta en la que solo se pueden ocupar 3 espacios. 3 espacios, eso es. Lo que sí hay que tener claro es que, independientemente de los beneficios que te dé estar en esos 3 espacios finales, o de los beneficios que te dé estar en unas salas u otras, siempre vas a puntuar por los cortesanos que estén en las salas. O sea, estar en la primera fila, o sea, en el primer piso te dará 3 puntos de victoria, estar en el segundo piso te dará 5 puntos de victoria, y estar en el último piso te dará 10 puntos de victoria. Sí, creo que eran... Bueno, de hecho creo que la puerta incluso te daba también 1. Sí, colocarte solamente la puerta. Y eran 1, 3, no sé si eran 6 y 10. Pero correcto. No, hablabas de la preparación modular del juego, y al final esto en el caso del castillo, la zona más grande del tablero principal, como dices, se compone de las cartas que están en esas diferentes salas, pero también es en el castillo donde colocaremos los dados. Al final una parte clave de The White Castle, porque toda la partida empieza con 3 puentes que tienen una serie de dados que se tirarán, y que, de nuevo, otro componente aleatorio a sumar a este inicio,
se colocarán al final en las diferentes habitaciones de ese mismo castillo. Y esas habitaciones también cuentan con losetas en los que tenemos que poner o que representan los diferentes dados de colores donde los podremos poner o no. Y al final, si no recuerdo mal, había un mínimo de 2 colores por cada una de por estas. cada una de las salas. Hay que ver que las cartas vienen divididas en secciones. Siempre hay secciones de color blanco y secciones de color gris. Eso es porque luego en un determinado momento, cuando robes esa carta, podrás hacer una de las acciones de color blanco que tengas en esa carta, pero eso ya sería más adelante. Pero en la colocación y preparación sí que tienes unas losetas con los colores de los dados, que son el blanco, el negro y el rojo, pertenecientes a cada uno de los puentes, y que tendrás que colocar de forma aleatoria, de forma que coincidan como máximo 2 del mismo color por sala, para poder poner y colocar los dados. Dados que esto no lo hemos dicho, dados que tendremos un total de el número de jugadores más 1. Es verdad, sí. Para poder colocar en el juego. Y dados que además se colocarán, cada una de las salas tienen como un coste, y si tú pones al final, y ahí está un poquito la gracia, un dado de valor menor que el coste que indica la sala, tienes que pagar esa diferencia, y al revés, si pones uno de mayor valor, pues te llevas ese dinero que luego podrás usar precisamente para los cortesanos y demás. Es muy curioso porque me resulta muy difícil explicar quizá todo esto sin tener el tablero delante, la persona que nos pueda estar escuchando, pero sin embargo creo que sí que es un engranaje que está muy bien ajustado. Es decir, todo funciona muy bien como para que cuando tú colocas un dado en una sala, si has elegido o bien la opción mejor posible o la que te han dejado, puedas empezar a, como decíamos, empalmar una acción con otra, ¿no? Y quizá colocar un dado te permite llevar un soldado a los campos de entrenamiento, y ese soldado a su vez, con la loseta que tenía colocada en esa preparación, te permite colocar un jardinero que a su vez igual te pueda dar, con el pago correspondiente de ese jardinero, X recursos, ¿no? Y al final de una sola acción has sacado, o de un solo turno, mejor dicho, has conseguido sacar varias acciones. Correcto, sí, sobre todo, por lo menos es un juego que te permite desarrollar un turno. Con esto me refiero a que es un juego en el que en todos los turnos vas a conseguir hacer algo. Exacto. Que te sea más o menos rentable. Porque una cosa que tiene el juego, a 2 jugadores no, porque a 2 jugadores, una vez que ocupas el espacio, ya no lo puede ser ocupado por otro dado, pero a partir de 3 y 4 jugadores se pueden pisar dados. Es decir, puedes pisar un dado, no puedes hacer una torre de más de 2 dados, pero siempre que una persona haya ocupado un espacio, ese nuevo valor de dado que queda puesto será el nuevo valor a tener en cuenta para poder realizar esa acción. Y por lo tanto cobrar o pagar según lo que coloques. según el anterior dado. Con lo cual puedes fastidiar mucho o beneficiar mucho, porque puede ser que o bien hagas que los demás paguen mucho por esa diferencia de poner un dado muy inferior al que tú has puesto, pero al contrario, puede ser que tú te vieras muy ajustado para hacer una acción y tú te has visto para pagar y poner 3 monedas para poder ponerte en un sitio que te correspondía, y a lo mejor le has abierto la puerta al otro jugador para poder ponerlo a un coste muy inferior. Entonces sí que es verdad que es un juego que juega mucho a eso, mucho a ocupar espacios, a intentar desarrollar ese turno de la mejor manera posible, que creo que es lo que es difícil de hacer en White Castle, porque al final se trata de eso, de tú coges un dado, colocas dado, intentas realizar una acción o coger recursos. Creo que en este caso la peor de las acciones, que tampoco es la mala, pero creo que la más simple es recoger recursos y ya está, y limitarte a usar el turno para recoger recursos. Y luego está la de intentar sacar el mayor partido, que es la de yo voy a poner un jardinero, voy a poner un guerrero, voy a poner un cortesano que me lleve a su vez a hacer otra cosa o a conseguir recursos, o a poner, si pongo un jardinero, pago 3 monedas y me lo llevo a un cortesano a la puerta, que si pago nácar consigo que suba a 1 o 2 pisos y llevarme el favor y entonces es ir recolectando esos turnos. Sí, de hecho hay cierto dominó, ¿no? En lo que dices, la idea es un poquito aprovechar el turno para eso, pero sin embargo hay 2 lugares en el tablero principal que no he mencionado, que son el pozo, al final esa zona en la que conseguir recursos, como son sellos del daimio o los recursos cuyas losetas hayamos colocado y que en ese caso sean las que tocan en esa partida,
O hay otra zona en la que simplemente colocando un dado podemos realizar una de las 3 acciones básicas de colocación, ¿no? De jardineros, guerreros y de cortesanos. Pero no solo eso, sino que puede que el orden de turno, con todo lo que hemos dicho, es muy importante, Es muy importante. en The White Castle, porque adelantarte a otros jugadores te puede dejar arañar precisamente recursos o acciones que de otra manera te serían pisadas, que es lo que dices tú. Entonces, hay otra zona más, justo arriba, en el cielo, que es el camino de la garza. Y al final una de las acciones que podemos conseguir es hacer avanzar la garza por el cielo, de manera que nuestra garza se coloque en cabeza y por lo tanto ganemos prioridad en el siguiente turno y seamos los primeros jugadores. Correcto, y ser el primer jugador, efectivamente, como bien decías, te lleva a tener gran parte de ventaja, porque eres el primero en elegir dado. Y eso significa que eres el primero en elegir acción y cómo lo quieres hacer y cómo lo quieres gestionar. Al final, cuando vas atrás, uff, te cuesta porque de repente te encuentras con acciones que tú querías hacer tapadas. Y a 2 jugadores quizás se nota menos, porque a 2 jugadores al final, bueno, pues eso, siempre puedes encontrar el camino de llegar a lo mismo que querías hacer, pero aunque sea un camino más largo, pero consigues hacerlo. No lo veo como una ventaja, ¿eh? Yo he sudado mucho en alguna partida para llegar Sí, a lugares... pero sí que es verdad que las partidas que hemos jugado a 3 jugadores, nunca lo hemos llegado a jugar a 4, pero las partidas que hemos jugado a 3 jugadores se suda porque te tapan los caminos, y cuando quieres coger los caminos que necesitas cuestan mucho dinero. Y eso, o te olvidas del camino que querías hacer o pagar mucho dinero, que en realidad es un recurso bastante escaso en el juego. Sí, también. te iba a decir si lo tienes. En ese aspecto tienes de todas maneras una opción más, porque además del tablero principal, cada jugador tiene un tablero propio, su Correcto. tablero de clan. Y en ese tablero de clan tampoco podemos pasar por alto muchas de las cosas que trae, porque no solo tiene a nuestros trabajadores directamente para que podamos hacer uso de ellos, sino que también podemos, a la hora de colocar un dado sobre el tablero, conseguir de nuevo recursos que se irán desbloqueando conforme esos trabajadores dejan los huecos libres, sino que además las cartas que hayamos ido cobrando al subir por el castillo con nuestros nobles, las iremos incorporando como una acción que podemos hacer directamente desde nuestro tablero. Y no solo eso, sino que además, si hemos escogido el primer dado, el de menor valor, disponible en los puentes, se activará el farol. Esto es una fila de cartas que también hemos ido acumulando a lo largo de la partida con recursos, avances de la garza y, en definitiva, cosas que nos van a beneficiar a lo largo de la partida. Sí, al final ya digo, al final es un juego que explicarlo suena todo como un batiburrillo, como muy difícil. El podcast no es el mejor formato para explicarlo. No, y sí que es verdad que diciéndolo de palabra es bastante complicado hacerse a la idea de cómo es, pero una vez que lo explicas, es un juego que se explica en 5 minutos. He de decir que lo peor que tiene el juego, con diferencia, son sus cartas de ayuda. Sí, ahí hay poca explicación que... Las cartas de ayuda son cartas que una vez que sabes jugar, las ves y dices, ¡ay, sí! Pero cuando lo pillas por primera vez dices, no entiendo nada de esta carta de ayuda. Bueno, tiene un porqué al final, y es que como otras producciones de De Beer en este aspecto, más allá del manual no hay texto al que recurrir, tanto en el tablero como en las cartas, y al final es un juego muy, muy visual que depende de la simbología creada a tal efecto. Y creo que con el afán de hacer un resumen lo más esquemático y lo más escueto posible que cupiera en una carta... Eso que dices tú, o ya sabes lo que representa cada cosa, o la primera vez que lo ves dices, no entiendo nada. Claro, es que es un poco eso, ¿no? El hecho de que al final es una carta de ayuda que te ayuda cuando ya necesitas poca ayuda. Entonces, bueno, es quizá la única pega que le pondría en este caso. Es un juego, ya digo, que es sobre todo de hilar una acción con otra y de intentar sacar el máximo partido a un único dado. Porque como digo, al final de la partida tú nada más que vas a jugar 9 dados. O sea, y tienes que estrujarlos lo máximo posible. Y es un gran quebradero de cabeza en ese sentido. Nosotros la última partida, si no recuerdo mal, la jugamos ayer por la noche. Y hubo momentos de turnos de mucho pensar. No se decidió hasta el final, de hecho, porque cuando tú montas el juego, una de las maneras de conseguir puntos es durante la partida o al final de ella. Y no sé qué pasó ayer, que no salió ninguna variable en la que pudiéramos conseguir puntos durante la partida. De manera que no supimos hasta el final
Claro, más o menos podíamos tener un control, yo más o menos tenía un control de lo que tú llevabas ganado por jardineros, porque al final los jardineros puntúan por el jardín en el que estén colocados, ¿no? Tú para colocar un jardinero pagas comida y ves exactamente los puntos de victoria que dará estar colocado en ese jardín. Además, los jardines, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que los jardineros pueden ocupar un jardín. Todos los jugadores pueden ocupar el mismo jardín, pero un único jugador, o sea, un jugador nada más que puede ocupar un único jardín. Quiero decir, no, tú no puedes poner dos jardineros en el mismo jardín. Sí, vale, te has metido en un jardín. Te has metido en un jardín difícil de salir. Lo que quieres decir es que todos los jugadores podemos ir a un mismo jardín, pero cada jugador puede poner solo uno de sus jardineros. Correcto. Parece un trabalenguas un poco. Sí, es que era un poco eso. Entonces, más o menos sí que podía tener ese control. Porque tú llegaste, es una partida en la que conseguiste poner todos los jardineros. Yo estoy muy orgulloso, no sé cómo lo hice. Entonces, sí que me fue más o menos fácil controlar los puntos que tenías en los jardineros. Pero claro, llevar el control de los puntos que llevas de los jardineros, llevar el control de los puntos que tenías por guerreros, de los puntos que... Sí que es verdad que al final me ganaste por recursos. Fue una partida muy ajustada. Creo que ajustada. Nos llevamos 5 o 6 puntos de diferencia. Hasta el final, yo ya te digo, no pensaba que ibas a ganar tú. Bueno, porque iba en cabeza. Sí que es verdad que cuando estuvimos contando puntos iba todo el rato en cabeza. Hasta que hubo un momento que fue en el último, que era el contabilizar cortesanos. Al final los cortesanos puntúan por los puntos que tienen en sus habitaciones. Exacto, lo hemos dicho antes. Las diferentes habitaciones puntúan según... y me ganaste porque tú habías conseguido llevar un cortesano a la última sala. A lo más alto te llevaste 10 puntos y ahí yo lloré. Es otra cosa que quiero decir de White Castle. Realmente es un juego en el que hayamos tenido más o menos éxito al explicarlo. Es muy divertido en todos sus aspectos. Quiero decir... Sí que es verdad que te pide que estrujes el cerebro en ocasiones, pero sí que creo que es muy satisfactorio en todo momento primero, el que consigas realmente hacer lo que quieres hacer, y por la misma razón que comentabas tú antes también, porque no es un juego frustrante. En cada turno vas a poder siempre tener la sensación de que estás avanzando, sí, aunque no ganes. Sí, al final es eso, es un juego en el que tú vas avanzando. Y en el que no te frustra tampoco que los demás. Te frustra el hecho de que alguien te quite el sitio porque dices, vaya, lo que tenía pensado no lo puedo hacer. O no lo puedo hacer ahora y tengo que buscar otra cosa que hacer. Que puedes hacer otra cosa. No estás obligado a decir, ya no sé, no tengo nada que hacer. No, puedes hacer otra cosa. O dices, bueno, lo que me ha tapado me va a costar más caro o lo tengo que hacer por otro lado y que sea más largo. Pero no te frustra en ese sentido. Hay juegos, por ejemplo, en ese sentido que son mucho más frustrantes. Por ejemplo, un Bitoku, por irnos a algo de temática asiática y colocar dados. Por no decir que también es de Devir. Me parece mucho más frustrante en ese sentido. Es como te tapan y no hay tu tía. Y ya no haces... No haces. Pero creo que es otra de las virtudes en ese aspecto de The White Castle, que siendo un juego que te permite, mejor dicho, siendo un juego al que le puedes sacar mucha chicha, es sencillo en su ejecución. Bitoku es un juego mucho más complejo. Sí. Y tienes que entrar con esa complejidad desde el principio y saber a lo que te estás enfrentando. Es un juego de una magnitud mucho más grande. Sí. Sin embargo, que me gustan ambos, quizá por eso me atrevería a decir que White Castle, al menos de los que hemos jugado hasta ahora, es el juego euro de nuestra colección que más me gusta. Porque me parece fácil de sacar, tanto a otros jugadores como para nosotros mismos, siendo un juego en el que incluso si no tienes mucho tiempo vas a poder aprovechar todo lo que te ofrece y tener una muy buena partida, como digo, sin tener que dedicarle toda una tarde o... Como habías dicho tú también antes, es un juego que es pequeño, creo que es un juego que también es muy asequible a nivel de precio, lo encuentres o no de oferta. Es decir, que todo lo que le rodea, más allá de la carta de ayuda que ya hemos hablado, sí que me parece que lo sitúa en muy buena posición con respecto a juegos del mismo tipo. Y además de eso, como digo, es un juego muy divertido, que ya, ¿qué más le puedes pedir a un juego? Nada, productazo, 10 de 10. Sí. Sí, al final es lo que hablamos. Al final nosotros es un juego que entró en casa con la expectativa de a ver qué nos encontramos. Veníamos de Flowar, nos venía bien y nos ha entrado mucho. O sea, aquí hay fiebre White Castle porque llevamos varias partidas. Por cierto, si no recuerdo mal, creo que Devir ha hecho un poquito un teaser en Twitter y demás sobre... Bueno, ya no se llama Twitter, se llama X.
de que White Castle va a tener una expansión a futuro. Bueno, tampoco hubo teaser como tal, sino de repente se coló una foto en la que en el fondo se veía una expansión de White Castle. Veremos a ver en qué se traduce. Yo sí que digo, para mí es un juego redondo. Para mí una expansión, creo que me parece que es un poco como el estirar el chicle. No, le veo un juego lo bastante redondo como para no tener que... Bueno, es algo esperable de un juego de éxito y al final las buenas ideas hay que capitalizarlas, ¿no? Pero sí que es verdad que es un juego en el que tenemos que ver cómo nos sorprende dicha expansión si acaba saliendo, cuando acabe saliendo, para ver si le aporta algo más. Sí, hombre, hay algo seguro que le aporta y seguramente se venga a casa. Porque muchas ganas de darle a este White Castle. Más, quieres decir de darle más. Más. Lo que más te ha gustado a ti de White Castle, ¿qué ha sido? Pues mira, hay una cosa en la que suelo ser muy insistente en todos los programas y creo que en este me he contenido, y es que White Castle me parece un juego muy bonito. Creo que las ilustraciones de Guardiet haciendo referencia al menos a ese tipo de ilustración del periodo Edo, de los grabados japoneses y demás, está muy bien, muy, muy conseguida. Me parece un juego muy elegante en ese aspecto, más allá de que la simbología me pueda causar más rechazo en la carta de ayuda. En el resto del tablero, de los tableros, sí que creo que está muy, muy bien representada. Es un juego que, como digo, lo he comentado ya antes, me parece muy sencillo poder entrar a él y lo bastante desafiante como para querer volver a él. Y creo que es su punto más fuerte. Ya te digo, es un tipo de juego en el que normalmente yo no me decanto cuando tenemos que elegir jugar un día, y sin embargo The White Castle siempre está en boca, ¿no? De los dos. ¿Y lo que menos te gusta? Aparte de la carta de ayuda. No, creo que ahora te toca mojarte a ti. ¿Lo que menos me gusta o lo que más me gusta? Bueno, lo que quieras, y luego ya sigo yo. A ver, lo que más me gusta es esa satisfacción de encontrar el buen turno, de encontrar ese momento en el que enganchas tus 2, 3 acciones y dices, ¡buah, qué a gusto me he quedado! O sea, he puesto un jardinero, un guerrero y encima me he llevado 3 de comida. Y dices, ¡buah, ya con esto ya me puedo ir a dormir tranquilamente! Creo que ese nivel de satisfacción pocos juegos te lo dan en un único turno. Quiero decir, es eso, ¿no? El decir, jo, qué bien lo he hecho. Y a lo mejor no has hecho nada, porque a lo mejor has cogido un dado, has cogido un jardinero y has cogido... Pero te da esa satisfacción de decir, ¿cuántas cosas con un solo dado? De hecho, es curioso lo que comentas, porque me suena haber leído en alguna ocasión que es un juego al que le falta más desarrollo, ¿no? Al que le faltan más turnos para poder hacerse todo lo que uno quiere hacer. Y no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que es un juego que precisamente juega... Yo que creo que es que juega a apretar. Claro, exacto. Yo creo que, quiero decir, es un juego en el que efectivamente, si tú quieres jugar en vez de 9 turnos o 3 rondas, quieres jugar una ronda más y hacer 3 turnos más. Pero yo creo que lo estropea. Pero, claro, porque de esa manera sí, claro, vas a conseguir al final vas a conseguir hacer el combo, vas a conseguir hacer esa jugada. Pero claro, para mí la satisfacción no es la misma, porque para mí la satisfacción es hacer eso en esos 9 turnos. O sea, alargar el juego, claro, tú lo puedes alargar hasta que tú quieras. Y evidentemente te será mucho más fácil alcanzar un objetivo. Y te será mucho más fácil alcanzar los 80 puntos. Pero no creo que sea el objetivo del juego. Creo que al final el objetivo del juego es que aprendas a maximizar esos turnos que tienes. Los escasos turnos que tengas, intenta sacar el máximo posible. Y creo que cuando lo consigues, que no lo consigues en todos los turnos, hay que decir, pero cuando lo consigues, a mí la sensación que me da de ¡buah, qué bien lo he hecho! Ya, además es que ya luego ya te da igual si en el siguiente turno además que consigues 2 de comida o una garza solo, es como ¡buah, da igual! Si en el anterior lo he hecho súper bien. Claro, si has conseguido al menos llevar cierta ventaja, luego ya puedes como respirar, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese nivel de satisfacción a mí me gusta mucho y White Castle te la da. Y lo que menos me gusta... lo tendría difícil. Bueno, si quieres empiezo yo entonces. Venga, y así lo hacemos un poquito. Venga, por orden. va. De hecho, lo que menos me gusta no tiene tanto que ver con el juego, sino igual con cómo soy yo como jugador. Y es que sí que me resulta, en situaciones como las que has comentado, ¿no? En las que un espacio acaba ocupado y a ti se te desmonta toda la preparación que tienes. O sea, para mí que se derrumbe ese castillo de naipes mental que tengo, lo llevo muy mal. Lo llevo muy mal porque sí que es verdad que no me gusta acusar de análisis parálisis y de estar dándole al coco en demasía, y cuando a una situación
me lleva al límite bueno, eso, he perdido el turno que yo pensaba que iba a poder tener en tener que hacer otra cosa, igual al final he elegido, evidentemente, la peor de todas las opciones posibles. Pero como digo, no es culpa del juego, es culpa mía como jugador. Es un juego que al final, como lo bueno y lo malo van un poquito de la mano, ¿no? Y como acabas de comentar, aprieta tanto de manera que si no tienes un plan B, puedes acabar en desventaja muy rápidamente. Sí, sí, en ese sentido sí. Igual que el no alcanzar. Yo siempre, una de las pegas que siempre he visto es el no alcanzar a tener el primer puesto. Creo que es una cosa que al final sí que puede llegar a penalizar. O sea, el siempre ir el segundón, o ya digo que a 2 quizás se nota menos, pero a 3, como siempre te quedes el último, como no pujes por esos pasitos de la garza, a ser el último creo que penaliza muy duro. Creo que a 3 y 4 creo que penaliza incluso más. Que a 2 creo que se nota menos, porque al final es eso, como no pisas, siempre tienes ese margen. Pero sí que a 3 por lo menos, quedarte el último te penaliza mogollón. Porque cuando te quieres dar cuenta, tienes todos, en todos los turnos tienes todo tapado. Entonces, sí o sí, tienes que ir a intentar reponerte en las garzas para intentar por lo menos ser el segundo y no el último. Porque... Bueno, sí y no, porque igual es lo que dices tú. Tienes la suerte de que alguien ha puesto un dado más bajo de lo que toca y coincide justo con el camino que tú quieras llevar. Evidentemente es mucha casualidad, pero se puede dar. Pero se puede dar, sí, ya te digo. Pegas es que se le pueden encontrar muy pocas. La verdad es que es un juego al que pegas me cuesta encontrárselas. Yo creo que funciona muy bien. Como digo, es un juego del que... Para mí ha sido un programa complicado, porque es un juego del que me apetece hablar todo el rato, y sin embargo creo que es un juego al que es mejor jugar. Sí, es que hablarlo es como... Da la sensación de que tienes como muchas cosas que explicar, y claro, no tienes algo físico sobre lo que explicar. Al final, cuando se lo explicas a alguien para jugar, tú tienes el tablero sobre la mesa y es mucho más visual. Al final, hacerlo de forma esquemática e intentarlo ver con el mapa conceptual que tú tienes en la cabeza, explicarlo es mucho más complicado. Yo espero que lo hayan entendido, o al menos les haya dado la explicación ganas para jugarlo, que al final creo que es de lo que se trata. Con eso me conformo. De que den ganas de jugarlo, probarlo o lo que quieran. También te digo, The White Castle no ha sido un tapado precisamente. Cuando se editó en invierno se agotó. Sí, pero siempre hay gente con... Es un juego al que, al menos yo cuando he entrado en foros y grupos y demás, es un juego al que la gente le tiene muchas dudas. De si es demasiado ligero, que para mí ligero no es. Pero sí, tampoco demasiado complejo, pero exacto. Tampoco es demasiado complejo. Y luego hay gente que le pone muchas pegas, como bien decíamos, a lo de los turnos, ¿no? A que son pocos turnos y que parece que es que claro, no te da tiempo. Creo que es que su fuerte es ese. Creo que su fuerte es el que no dé tiempo. Es un poco lo que hablábamos de lo de Flowar. Creo que es que no es cumplir contratos y hacer un montón de puntos. No, es intentar maximizar lo máximo posible ese turno e intentar sacar el mayor provecho con lo que tienes. No es alargarlo y hacer un montón de puntos, sino es lo que tengo me da para lo que me da. Nosotros hemos tenido partidas en las que hemos pasado de los 40 puntos. Hemos tenido partidas en las que hemos hecho 30 y como mucho 30 y pocos. Sobre todo las primeras. Pero tener ese rango de mejora también te das cuenta que es parte del juego. O sea, parte del juego no es llegar y decir hago 80 puntos. Quiero decir, tú juegas, por ejemplo, por hablar de otro juego que quizás saquemos otro día en el podcast, Barcelona, ¿vale? Barcelona es un juego en el que tú sacas puntos hasta por respirar. O sea, tú respiras y te dan puntos. Entonces, es un juego en el que tú fácilmente haces 200, 300 puntos. Pero White Castle no es eso. No es un juego de hacer... No, es que he llegado y me he hecho 100 puntos. No, es un juego de puntuaciones muy contenidas, pero todo como muy intenso. O sea, yo las partidas de White Castle las vivo como con mucha intensidad. De hecho, terminan con el puñal en la boca. Y estás como... ¡Oh! Madre mía, y llevo 45 minutos jugando y tengo la sensación, o me da la sensación, de juegos mucho más duros, de partidas mucho más largas,
y para mí es mucho más satisfactorio porque es como, bueno, pues el ratete, hemos echado el ratillo de la partida y oye, muy bien. Y de hecho, si no recuerdo mal, me dijiste algo ahora fuera de micrófono en el que tampoco te parece que sea el mejor juego para iniciarte en los euros. Quiero decir, precisamente por todo lo que comentas ahora, al ser un juego al que le puedes sacar esa chicha, ¿no? Que no es exigente a la hora de aprenderlo, pero sí que lo es a la hora de exprimirlo. Y precisamente con la otra cara de la misma moneda, que es la satisfacción que tú comentas, está el hecho de que quizá no es el mejor juego para representar lo que es un euro de buenas a primeras. Y una persona que no lo haya tocado nunca no se le haga cuesta arriba. Abruma porque de repente es como, vale, te toca y es como, y ahora cojo un dado ¿Y qué hago? ¿y qué hago? Y tú dices, no, ponlo, tienes, mira, aquí, y es como, ya, pero ¿qué hago? Quiero decir, no es tan sencillo decidir si lo que quieres es coger un recurso o colocar a uno de tu clan en algún sitio. No tienes muy claro por dónde tirar. Y creo que al menos hasta el segundo o tercer dado, casi hasta que no ha terminado la primera ronda, no tienes muy claro qué es lo que tienes, qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que te da puntos. Si te sirve, ese ejemplo lo puedo poner yo con uno que acabamos de mencionar, que es el Barcelona. Pero lo dejaremos para otro programa, eso. Me parece bien. No sé si nos ha quedado algo por comentar de The White Castle. Creo que no. Creo que ha quedado bastante redondito. Bueno, sí que dejaría una última cosa. Dime. Creo que son de esos juegos en los que tener un inserto mejora 100% la experiencia del juego. Bueno, lo has comentado antes con aquello de que guardarlo a veces supone un poco... Sí, son de esos juegos que una vez que lo destroquelas y lo tienes todos los puentes, porque los puentecitos vienen en troquel 3D, muy monos, y queda muy bien, pero luego guardarlo dentro de la caja todo es un infierno. Bueno, yo creo que cabe todo, lo que pasa es que cabe de una determinada manera porque, como dices, esto es un juego que viene hasta arriba, tiene mucho material, entre cartas, dados, los mismos puentes, tableros. El tablero, si no recuerdo mal, tiene 8 alas. Sí, mira que es un tablero pequeño. Es tablero pequeño, pero 8 alas. Entonces todo eso tiene que caber y tiene que meterse y... Bueno, suerte, ahí tienes otro juego si quieres. 2 por 1. Hemos tardado mucho en hacer este programa. El que nos escuche igual en diferido no se habrá dado cuenta, pero creo que al final ha pasado mes y pico. Intentaremos que el siguiente... sea antes. Haremos todo lo posible. Lo que nos deje la vida. La vida es que es muy complicada. La vida es complicada. Pues hasta entonces, gracias por escucharnos una vez más y nos vemos en el siguiente programa. Adiós.